pues con los temas que nosotros tenemos ahí de la empresa. Entonces, pues sí hemos estado pues, con mucho trabajo, muchos pendientes y más. Pero pues no me olvido de ustedes, aquí seguimos. Dije, no, Gracias, profe. tenemos que hacer algo porque si no se van a oxidar estos muchachos. Y ya. Sí han tenido clases en otros grupos. Sí. Sí, así es. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, jóvenes, porque pues hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Hay que aprovechar el profe. tiempo para que no nos oxidemos. Por ahí, ya les subí en Google Classroom, pues prácticamente pues, lo que resta del curso, ¿no? Los documentos en los cuales vamos a estar trabajando. Y bueno, pues ahorita vamos a ver el primero de ellos, que bueno, que en teoría también estaba dentro de de lo que se tiene que calificar en el segundo parcial, pero ya, ¿no? O sea, vamos ahora a retomarlo porque ese es un tema importante, ¿no? El flujo de agua dentro de los mansos rocosos, y nos vamos a ir en el orden en que los puse yo pues en el Google Classroom, ¿no? Los documentos pues ya los tienen y ahorita pues vamos a irlos revisando brevemente, de tal manera que pues vayamos también teniendo o resolviendo dudas y resolviendo algunos problemas, ya sea que vengan citados aquí o que yo se los vaya enviando igual por Google Classroom, ¿no? Entonces, el primer tema que vamos a tomar, pues es ya para entrar en materia, ¿no? Ya todavía se siguen por ahí uniendo muchos de ustedes. Y bueno, pues antes que nada, los que se acaban de unir y a todos los que ya se unieron, pues les doy la bienvenida nuevamente a estas clases de mecánica de rocas. Como les comentaba a sus compañeras, pues la idea es no oxidarse, hacer algo de aquí al 1 de junio, en el cual teóricamente vamos a regresar de manera presencial. Pero bueno, pues vamos a aprovechar estas 4 semanas, ¿no? En ir avanzando y probablemente pues ustedes, la ventaja es que cuando regresemos, pues seguramente vamos a terminar antes el programa y ustedes van a poder estar libres de esta materia antes, ¿no? Bueno, hasta ahorita pues hay 32, en teoría tendremos que hacer por lo menos 40, todavía por ahí, vamos a darle 3 minutos más para poder iniciar. Les voy a pedir que bajen el primer tema, lo vamos a ir revisando de manera conjunta, que es el primer tema que les envié, que es el flujo de agua, influencia de la presencia de agua en el comportamiento de los macizos rocosos, ¿no? Entonces vamos a irlo revisando y si ustedes tienen alguna duda respecto al documento, bueno, pues no duden en preguntar. De también ustedes van a tener que entregar pues un pequeño resumen para tener la evidencia de que pues ustedes trabajaron en él, ¿no? Ya también seguramente tienen, bueno, no se ha podido subir la calificación del segundo parcial, pero pues yo ya la tengo registrada, ¿no? O sea, esa ya está, ya pueden ustedes estar tranquilos, ¿no?
Ya nada más les falta el tercer parcial. Bueno, entonces, sí. Sí, por favor, vamos a hacer algo. Actualícenme vía el mensaje en el grupo. En el grupo, las personas que todavía no tienen su carta geológica, yo lo reviso dentro de los archivos que tengo y se los regreso. Pero por favor actualícenme esa parte porque, bueno, en teoría, pues, creo que ya no falta, o faltan muy pocos, o yo tengo entendido de que ya no faltaría. Ok, bueno. Entonces voy a compartir la pantalla de para ir viendo el primer documento. Les pido por favor que ustedes lo abran o lo tengan a la mano para irlo revisando, ¿ok? Bueno, entonces este es el documento que les envié. Yo supongo que todos los tienen. Y bueno, pues habla precisamente de la influencia de la presencia de agua en el comportamiento de los masos rocosos. Hay una pequeña introducción. Y bueno, hay una serie de incisos del A a la F que nos indican básicamente qué efectos tiene el agua dentro del macizo rocoso. Y bueno, pues el primero es la presión hidrostática. Dice aquí que reduce la estabilidad de los macizos rocosos al reducir la resistencia al corte de las superficies potenciales de falla. Y la presión del agua en grietas o tensión o fisuras similares casi verticales reduce la estabilidad al incrementar las fuerzas que tienden a inducir deslizamientos. Bueno, aquí vamos a hacer algunos problemas en cuanto al inciso A respecto a la estabilidad de bloques o estabilidad de taludes cuando tenemos presión hidrostática. El segundo punto en el cual cómo influye el agua es el elevado contenido de agua, aumenta el peso específico de la roca si esta es porosa y por ende da lugar a que se incrementen los costos de transporte. Los cambios en el contenido de agua de algunas rocas, especialmente lutitas, pueden acelerar el intemperismo con el consiguiente decremento de la estabilidad. Pues quedamos que las lutitas eran como las suegras, ¿no? En las cuales, pues con presencia de agua, pues se alteran, ¿no? O sea, vamos a tener un problema ahí siempre con las lutitas, ¿no? Bueno, entonces aquí también nos las ponen como ejemplo. La tercera, en el otro tema, es la congelación de aguas subterráneas durante el invierno y puede producir cuñas en las fisuras llenas de agua por cambios de volumen. Y, por ejemplo, aquí en México, pues sí existen zonas con altitudes altas, bueno, más bien con zonas, por ejemplo, carreteras que cruzan zonas altas en las cuales sí se produce congelación y podemos en esas zonas tener problemas también de inestabilidades producidas por la congelación. Luego viene el otro tema que es la erosión en suelos superficiales, como en rellenos y fisuras, es el resultado de la velocidad de flujos de agua subterránea. Luego viene la descarga de aguas subterráneas dentro de un tajo. A cielo abierto aumenta los costos de operación por la necesidad de bombeo y la licuefacción de los suelos o de los montículos de material de desecho pueden ocurrir en su interior. Y la presión de agua llega al punto que las fuerzas de su presión exceden el peso de los suelos. Bueno, esos serían algunos de los problemas que pueda
puede ocasionar la presencia de agua en macizos rocosos. Entonces vamos a ver, pues, cuántos tipos de flujos tenemos. Vamos a considerar dos tipos de permeabilidad dentro de los macizos rocosos. La primera sería una permeabilidad primaria, que es prácticamente la permeabilidad que tiene el macizo rocoso a través de la matriz rocosa. Quiero decir que la permeabilidad de la matriz rocosa pues, es muy baja, pero también vamos a tener una permeabilidad secundaria, que es la que fluye por las discontinuidades del macizo rocoso, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver el orden de magnitud de cada una de ellas para que tengamos una idea, ¿no? Regularmente la que más nos va a causar problemas en los macizos rocosos es esta permeabilidad, ¿no? La permeabilidad secundaria es la que vamos a intentar medir, porque, bueno, pues ya sabemos que en la matriz de la roca pues es casi impermeable, o vamos a tener permeabilidades muy bajas, ¿no? También en los macizos rocosos permeables se establece un nivel de agua bajo el cual los poros o discontinuidades interconectados aparecen llenos de agua. La forma de esta superficie es el nivel freático, que ya conocemos también, que ustedes conocen, que se establece en suelos, ¿no? También este nivel freático suele adaptarse a la topografía y aflorando en puntos concretos condicionados por los cambios litológicos o topográficos o por estructuras geológicas como las fallas. Entonces, pues también no estamos exentos de que en los macizos rocosos en algún momento pues, se pueda establecer el nivel freático. Y por otro punto, pues, nos dice aquí que el agua superficial aparece en condiciones de no confinamiento, pero a mayor profundidad. En las capas, la presencia de agua en estratos impermeables puede ser de barrera por el movimiento de agua hacia la superficie. Entonces, pues estos son algunos de los problemas o situaciones que se van a presentar dentro del macizo rocoso. Y vamos aquí nos comenta que el flujo de agua en macizo rocoso fracturado depende de la abertura de las discontinuidades, que a su vez depende del esfuerzo normal ejercido sobre ellas y de su interconexión. Este esfuerzo aumenta con la profundidad a partir de un determinado nivel de las discontinuidades, si las discontinuidades aparecen cerradas, siendo la permeabilidad del macizo rocoso la de la matriz rocosa o permeabilidad primaria. La figura 4.1 presenta datos sobre la permeabilidad primaria y secundaria para diferentes tipos de roca. Aquí aparece esa figura 4.1 y, por ejemplo, bueno, pues la arenisca va a tener permeabilidades del orden de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 10, siendo la lutita la más impermeable, con órdenes de magnitud de 10 a la menos 9 a la 10 a la menos 13, y los suelos, por ejemplo, impermeables, las arcillas, pues andan alrededor de 10 a la menos 7 hasta 10 a la menos 12. Las rocas volcánicas pues pueden tener un orden de magnitud de 10 a la menos 7 a la 10 a la menos 12, y la sal va a tener una permeabilidad de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 13 dentro de la matriz rocosa. En cuanto a la permeabilidad secundaria, bueno, pues hay una gran variación. Vamos a tener permeabilidades por las aberturas, las discontinuidades medidas de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 5 de las areniscas, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, prácticamente coinciden el límite de la flecha inferior de la discontinuidad, coincide de la permeabilidad primaria, coincide con el inicio de la permeabilidad secundaria y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, pues estos cuadros son indicativos también, o sea, pero pues nos dan una orden de magnitud de por dónde estaría
la permeabilidad. ¿Para qué es? ¿Por qué es importante medir la permeabilidad en nuestros casos? Bueno, es fundamental en el caso de que estamos diseñando una presa, ¿no? Esa es o obras hidráulicas en general, en la cual pues vamos a tener escurrimientos del agua sobre la misma, y tenemos que pues saber cuál es su permeabilidad, pues para poder también diseñar algún método que permita pues contener el agua, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer una presa y justo abajo de la cortina tenemos una permeabilidad secundaria del orden del 10 a la menos 1, por ejemplo en caliza y dolomía, pues tenemos que tratar ese tipo de rocas mediante inyecciones, mediante pantallas, mediante algún sistema, para poder aumentar esa permeabilidad y correrla hacia la derecha, ¿no? Y precisamente pues disminuir el tiempo en que el agua va a recorrer esa zona y pues cumplir con nuestro objetivo, ¿no? Lograr la estanqueidad de las presas, ¿no? Por eso es importantísimo estas mediciones de la permeabilidad. Bueno, entonces, en función de eso, pues aquí ya aparecen estas gráficas que nos dan una idea. Sin embargo, pues para nuestro proyecto en específico, pues tenemos que hacer las mediciones de permeabilidad. Más adelante vamos a ver las pruebas que se utilizan para hacer esas mediciones. Pero bueno, pues aquí ya tenemos una orden de magnitud. Vamos a leer el siguiente párrafo. Dice: el agua como material geológico coexiste con las rocas, influye en su comportamiento mecánico y en su respuesta entre las fuerzas aplicadas. Los efectos más importantes juega un papel importante en la resistencia de las rocas blandas y los materiales meteorizados, reduce la resistencia de la matriz rocosa en rocas porosas, rellena de discontinuidades de macizo rocoso, influye en sus resistencias, y en las zonas alteradas y meteorizadas superficiales, las discontinuidades importantes y las fallas son caminos preferentes para el flujo de agua. Bueno, entonces produce también una meteorización química y física en la matriz rocosa y en los macizos rocosos. Es un agente erosivo y produce reacciones químicas que pueden dar lugar a cambios en la composición del agua. Y bueno, la presencia de agua subterránea da lugar a presiones hidrostáticas y hidrodinámicas que se ejercen sobre las rocas con una magnitud igual en todas direcciones. Perdón, otra de las obras importantes donde tenemos que saber exactamente cuál es la permeabilidad de las rocas, pues son los túneles, ¿no? Los túneles para los diferentes usos que los vayamos a utilizar como ingenieros, ya sea como túneles para servicios carreteros, para conducción de agua, pues para todos los usos, para túneles ferroviarios. Entonces, es importante saber qué permeabilidad tiene el agua y si vamos a requerir algún tratamiento para poder aumentar esa permeabilidad. Bueno, el otro tema, aquí dice que es una presión hidrostática y una presión hidrodinámica. Pues ya nosotros conocemos cómo se ejerce la presión hidrostática, que no es más que la altura del agua por el peso volumétrico del agua, nos va a generar una presión hidrostática, y vamos a tener una presión hidrodinámica siempre y cuando esa agua pues esté en movimiento, ¿no? Básicamente esos son los dos conceptos, y también tenemos que medirlos ambos en caso de que se presente, ¿no? ¿Cómo medimos la presión hidrostática? Que nosotros también las conocemos como presión de poro. Es igual al peso volumétrico del agua por la altura, y pues es un concepto con el cual ya hemos estado familiarizados también en mecánica de suelo. No tenemos mucho que decir al respecto. ¿Cómo determinamos la presión hidrostática en sitio? Bueno, pues tenemos que meter estos instrumentos que son básicamente piezómetros, y son diferentes tipos, ¿no? Hay piezómetros, los más comunes, los más utilizados, pues son los piezómetros de casa grande.
pero existen también piezómetros que pueden estar instrumentados y que nos van a indicar los niveles de agua y su variación en el tiempo para poder hacer los diseños correspondientes. Podemos tener piezómetros de cuerda vibrante, piezómetros de diferentes tipos, y lo que tenemos que hacer pues es instalarlos en el sitio a las diferentes profundidades para saber cuál es la variación de nuestro nivel de agua freática, o en su caso están presentando presiones hidrodinámicas, ¿no? Dice aquí a continuación se describen brevemente los piezómetros más comunes, que son los piezómetros abiertos o de casa grande, o pozos de observación. Tal como se indicó, los barrenos ademados abiertos pueden utilizarse para medir la presión del agua en roca o en suelo siempre que su permeabilidad sea mayor de 10 a la 4 centímetros sobre segundo. Todo lo que se requiere es un dispositivo para medir el nivel de agua en el pozo. Basta con una sonda muy sencilla que se ilustra en la figura 4.2, consistente en un par de contactos eléctricos alojados en un peso de bronce. Cuando los contactos tocan el agua, baja la resistencia del circuito eléctrico y este mide con un galvanómetro estándar o otro instrumento similar la profundidad de la instrumentarlos, y desde una posición remota, bueno, en todos estos casos, todos estos que están listados aquí, pues necesitamos ir al sitio, meter la guía o meter bueno, pues eso implica algún costo, ¿no? Pero actualmente pues ya tenemos la tecnología en la cual pues ya se pueden tener los piezómetros instrumentados y podemos ya revisar los niveles desde pues alguna oficina, desde algún centro de control para ir monitoreando esas profundidades, ¿no? Bueno, entonces eso en cuanto a los tipos de piezómetro. Por aquí vienen algunos ejemplos. Y finalmente, pues viene el tema de permeabilidad de pruebas en campo. Básicamente se dividen en dos tipos. Una de ellas es físicamente, es una en la cual yo ingreso agua al macizo rocoso y mido el caudal que estoy metiendo dentro del macizo rocoso, es decir, el gasto que tengo o que voy a ingresar, y a través de ese gasto puedo medir la permeabilidad. Y el otro es como si fuera un permémetro de carga constante, ¿no? O sea, voy a mantener el nivel del agua dentro de una perforación, y lo que voy a hacer es tratar de mantener el mayor tiempo posible ese nivel, y voy a medir el gasto que yo requiero para mantener ese nivel. Como les comento, pues estas dos pruebas de permeabilidad pues son muy socorridas para poder medir la permeabilidad, ¿no? Como les comento, son también muy importantes este tipo de pruebas. Y bueno, pues ahorita vamos a leerlas, vamos a leer qué es lo que nos comenta para tratar de entenderlas. Voy a salirme de esta reunión y les voy a mandar una nueva liga para que por favor nos reconectemos, porque ya queda muy poco tiempo en esta sesión. ¿Vale? Sí. Pero sí.
Vamos a empezar por donde hay dinero. Los enemigos al último. Están en la restaurada y son todos los enemigos y que decimos que piensa. Que tiene como bebé. Bueno, entonces, continuemos. Dice aquí, dentro de lo que, en el punto 4.3, que es permeabilidad de pruebas de campo, voy a leer estos últimas hojas. Dice ahí que en los macizos rocosos la permeabilidad se determina por lo general empleando los sondeos de exploración realizados en el sitio, ya lo habíamos comentado, y la permeabilidad está controlada por el fracturamiento del terreno y las características de este, en especial por los rellenos. Entonces, dice aquí que la roca alterada próxima a la superficie da una permeabilidad menor que la roca más profunda cuyas fracturas no están rellenas, aunque en general estos materiales de relleno no evitan la circulación de agua a través de las fracturas, constituyen la principal causa del comportamiento anormal e inexplicable durante los ensayos. La expulsión de los materiales de relleno puede ser un problema importante de las presas. Para determinar la permeabilidad de una masa rocosa se emplean las pruebas tipo Lujón, tipo Lefranc, y la unidad de medición es Lujón, precisamente, que es igual a la filtración de 1 litro por minuto por metro de perforación, la presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado, que es igual a 0.981 megapascal. Entonces, 1 Lujón es igual a 1 litro por metro, 1 litro por minuto por metro a la presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, entonces dice, las pruebas de permeabilidad tipo Lujón se realizan en perforaciones de avance descendente y en tramos de 5 metros de longitud. Es decir, yo voy a hacer una perforación de 7 metros, por ejemplo, y voy a hacer un ensayo en una longitud de 5 metros. ¿Ok? Y vamos a dejar 2 libres, las cuales me van a servir para poder obturar. Una vez alcanzada la profundidad del tramo a probar, se hace un lavado cuidadoso del pozo empleando el varillaje de perforación, y la longitud de 5 metros es tentativa, ya que puede variar por las condiciones en que se encuentra el perforador, en especial cuando se aprecia pérdida de agua de la perforación o por la presencia de fallas o fracturas importantes, donde conviene obtener información con más detalle. Entonces pueden ser mínimo, máximo 5 metros, y puedo hacer ensayos a una longitud menor. ¿Cuál es el equipo que requiero? Bueno, pues obviamente vamos a tener una tubería que va a ingresar agua a la perforación. Esto que ve aquí, que estoy circulando, es un sello, ¿no? Es un sello que se le coloca al barreno, o es un obturador. Vamos a tener un manómetro que nos va a permitir medir la presión, un medidor de agua que me va a decir el gasto que voy a tener o que voy a estar ingresando a la perforación, las mangueras, las válvulas, tanque de presiones y una bomba, ¿no? Y nos dice aquí que la presión es igual a PM más pH más PF, donde o sea, la presión total, el nivel de la perforación va a estar compuesta por estas 3 presiones, ¿no? Entonces la presión manométrica, o sea, es decir, la que yo esté midiendo, la presión debida a una columna H, es decir, si ya existe un nivel de agua freática establecido, y PF, que son las pérdidas por fricción del manómetro en la parte superior del tramo probado, es decir, las pérdidas que están presentando en esta zona. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, un tramo de prueba que dice aquí DE, o sea, la profundidad es de 36 metros a
39 metros, o sea, en una longitud de 3 metros. Entonces, en este caso, la longitud de prueba es de 3 metros. ¿En qué consiste? Bueno, dice que el tramo por ensayar queda aislado por medio de un obturador colocado en la parte superior y el fondo de la perforación. ¿Qué es un obturador? Bueno, el obturador es un sistema que está básicamente, es un anillo de plástico o en este caso que es un anillo de neopreno que se va y vamos a inflar el obturador para que se adhiera tanto a la tubería como a las paredes de la perforación y impida el paso del agua hacia la parte superior. Entonces, como se ve aquí, pues aquí el agua entra a presión dentro del macizo rocoso. Y bueno, pues existen dos métodos. Uno es ir bajando, o sea, conforme yo voy haciendo la perforación, voy a dejar libre aquí y voy a obturar la parte superior, que es un ensayo en el fondo con sondeo obturador simple, o la otra es hago toda la perforación y voy a tener obturadores dobles con un ensayo doble, o sea, voy a hacer este esquema. Entonces, puedo hacer el ensayo bajo ambas condiciones. Lo que nos da un mejor resultado, pues, es hacerlo con un ensayo en el fondo, ¿no? Porque finalmente, aunque se obtura, pues no tenemos certeza de si ese obturador, primero, está bien colocado, si no permite el agua, ¿no? Entre el contacto entre el obturador y la roca, y bueno, pues eso nos da una cierta incertidumbre. Por eso es que eliminamos esa incertidumbre entre dos cuando hacemos la perforación o ensayo de fondo. Ya habíamos dicho aquí esta ecuación, que es la presión es igual a PM más pH más PF, donde la carga, donde PM es la presión manométrica, pH es la presión debido a la columna de agua, y PF es la pérdida por fricción. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en cada tramo se inicia la prueba inyectando agua limpia con incrementos de presión de 1 kilogramo por centímetro cuadrado hasta alcanzar la presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado. En algunas ocasiones no se alcanza esta presión. Ahorita vamos a ver qué pasa. A partir de este valor, la presión se va reduciendo en decrementos en la misma magnitud y en cada incremento o decremento a presión se mide el gasto de agua ocurrido. La presión en todos los casos se mantiene el tiempo necesario para que el gasto registrado se estabilice, por lo general en 10 minutos. O sea, es decir, yo tengo que meter o alcanzar una presión en el primer punto de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, mantener esa presión durante 10 minutos y luego incremento a 2, a 3, a 4, a 5 y llegar hasta 10, y en cada incremento de presión voy a dejar 10 minutos, ¿no? Obviamente, si el macizo rocoso es muy, que no sea tan permeable, vamos a tener un gasto enorme, estamos ingresando mucha agua al barreno, y por lo tanto, pues ahí vamos a tener pues ya un problema, ¿no? Vamos a requerir un estanque o un tanque con mucha cantidad de agua para poder hacer la prueba y poder llegar a los 10 kilogramos por centímetro cuadrado. En otros casos, si el terreno es impermeable, pues voy a alcanzar pronto esta presión y pues no voy a requerir tanta agua. Regularmente los incrementos de presiones, si lo hago a cada 1 kilogramo, pues obviamente vamos a tener una prueba muy larga, ¿no? Porque tengo que dejar durante 100 minutos, pues cada 10 minutos ir incrementando la presión, entonces en 100 minutos, pues es prácticamente 1 hora y media. Pero si hago incrementos de cada 2 kilogramos, o sea, el primero a 1, luego a 3, a 5, a 7, a 9 y a 11, por decir algo, si lo alcanzo, pues vamos a tener incrementos
con menores tiempos y el tiempo de ejecución se reduce pues a la mitad, a 50 minutos. Los resultados se reportan en las gráficas de presión gasto y se pueden obtener varios tipos de gráficas de acuerdo al comportamiento de la prueba. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caudal, ¿no? Y vamos a incrementar la presión y cada uno de estos puntos pues es la medición del caudal y en cada caudal vamos aumentando la presión y hay un comportamiento lineal tanto en ida como en el regreso. Y esto podría suceder en un tipo de roca, ¿no? También puedo tener este comportamiento, vamos a tener un incremento y vamos a generar una curva y cuando yo vaya haciendo de manera descendente igual las presiones, pues se va a regresar por el mismo punto y vamos a tener este comportamiento. El siguiente es, vamos a tener un incremento de presión por esta zona y me va a regresar por el otro, ¿no? Se va a producir una colmatación es decir, vamos a estar generando mucha presión y cuando yo vaya, más bien aquí vamos de ida y se me genera esta curva y de regreso vamos a tener esta forma y me dice que se ha producido una colmatación, o sea, es decir, ya lo que se generó aquí es que hubo algunas aperturas durante el incremento de presión en la roca y pues ya no vamos a tener el mismo comportamiento durante el regreso de las presiones. Y la última va a ser un comportamiento de esta forma. Vamos a irnos por del lado derecho, vamos a tener presiones incrementales, después requiero mucha presión para llegar a este punto y vamos a regresar por esta zona y aquí dice que este es un comportamiento de fisuras a elevadas presiones. Bueno, en este caso vamos a interpretar las gráficas de diferente forma, ¿no? Si voy a tener el primer comportamiento, vamos a tener un régimen laminar. En el segundo punto vamos a tener un régimen turbulento. Probablemente una fisura de dimensiones considerables se abre o se cierra según la magnitud de la presión. Luego la siguiente se ha producido una colmatación y la tercera es una apertura de fisuras elevadas, de elevadas presiones. Bueno, ¿cómo represento esto dentro del barreno? Bueno, pues aquí los resultados de esta prueba se presentan en función de la profundidad en unidades Luyón. Es decir, quedamos que las unidades Luyón son 1 litro por metro por, perdón, 1 litro por minuto por metro, ¿ok? A una presión de 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, si yo alcanzo esta presión, hacer esta gráfica en la cual me va a dar una idea de la permeabilidad de la roca. Obviamente, a mayores unidades Luyón, me va a decir que la roca tiene un mejor, va a estar fracturado y cuando tengo menos, vamos a tener una roca de menor permeabilidad. Entonces aquí aparece, ¿no? Perdón, aquí me equivoqué. Cuando tengo unidades más grandes, vamos a tener rocas muy abiertas y cuando tengo unidades muy pequeñas, vamos a tener rocas muy cerradas. Entonces, aquí aparece un tipo de macizo rocoso que dice unidades Luyón de 0 a 3. Vamos a tener un tramo conductivo que es mayor de 40, un tramo altamente conductivo, o sea, es impermeable y altamente permeable. Como les comento, bueno, a veces en campo, pues no podemos alcanzar por algún motivo estas presiones y bueno, pues se debe a diferentes condiciones, sobre todo a que pues la roca está altamente fracturada, ¿no? Entonces, pues así no se alcanza la unidad Luyón requerida y pues se reporta que tenemos una permeabilidad de 0, ¿no? Que es un tramo, más bien una permeabilidad muy grande, porque no alcanzamos
El siguiente es una prueba tipo Lefranc, que es un tipo que se efectúa en suelos y rocas muy alterados o fracturados. Y pues consiste básicamente en reproducir en campo un permeámetro de carga constante. ¿En qué consiste? Bueno, pues yo voy a llenar o voy a tratar de mantener un nivel de agua dentro del barreno durante cierto tiempo para poder medir el caudal que entra o el caudal requerido para mantener ese nivel, ¿no? Las pruebas de flujo constante determinan la permeabilidad de un tramo de la perforación. Al inyectar o bombear al pozo un caudal constante de agua, señalando la profundidad a la que se establece el nivel de agua con ese caudal y haciendo varias observaciones al hacer variar esto. La prueba con inyección constante se efectúa conforme avanza la perforación, es decir, una vez que la perforación ha llegado a la profundidad en la parte inferior del tramo por probar, la prueba se inicia virtiendo agua dentro de la perforación, calibrando una válvula de control de gasto al nivel que se establece la cámara fija. En este caso, en este instante se inicia el conteo del tiempo de la prueba, generalmente 10 minutos de lapso, en el que continuamente se comprueba por medio de una sonda eléctrica que no varía el nivel de agua. Terminado el tiempo de la prueba, se tomará el medidor del volumen inyectado para las siguientes observaciones. ¿Sí? Profesor, disculpe ¿Se irá que lo disminuyendo el caudal moleste. con los niveles estables? Sí. No sé Sí. si podía los compañeros que pueden apagar su micrófono, es que no se escucha nada, por favor. A ver, vamos a dejarle aquí, yo voy a silenciar. A ver, déjame checarlo. A ver, ahora sí. Ya, gracias, profesor. ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, aquí estábamos en que, bueno, la prueba se realizaba agua dentro de la perforación durante 10 minutos y comprobamos el gasto, ¿no? De por C, por K, por delta H, donde C es un caracteriza la acción y delta H pues es el nivel de agua de la sobrecarga, ¿no? Los factores de forma, bueno, en la última, en la B15, en la página número 15, para diferentes condiciones de prueba y prueba con carga variable. Bueno, pues aquí aparece el esquema para hacer la prueba de carga variable o una carga constante, que es la que regularmente utilizamos. Y bueno, pues aquí vienen las condiciones de frontera. Por ejemplo, tubería y ademado con el fin del sondeo, tubería ademado con frontera entre el estrato impermeable distancia detrás del fin de la tubería de ademado, sondeo extendido a la distancia detrás del fin de la tubería y sondeo extendido. Para cada uno hay un factor de forma que es el que vamos a meter aquí para el cálculo de Q. ¿Qué es lo que sabemos aquí? Pues el gasto que nosotros metemos, conocemos este coeficiente, conocemos delta H, lo que nos interesa saber es K, ¿no? Entonces, K pues es igual a Q entre C y delta H, y podemos determinar el coeficiente de permeabilidad con este sistema, ¿no? Bueno, finalmente, pues aquí vienen, ¿no? Algunos ejercicios que nos pide podamos realizar, y viene, explique qué efectos perjudiciales causa el agua. Si me hacen favor de contestar estos ejercicios, explique qué efectos perjudiciales causa la presencia de agua subterránea en una masa rocosa, explique cómo se puede medir la presión hidrostática en campo, explique las técnicas para determinar la permeabilidad en campo, en qué consisten esas pruebas, en qué caso aplica una y en qué aplica la otra,
Y finalmente, bueno, este número 4 no lo hagan, yo les voy a mandar este ejercicio contestado y vamos a hacer en la próxima clase un ejercicio aquí para poder hacer para poder resolver este último ejercicio. Entonces, por favor, dentro del tema, primeros puntos. ¿Correcto? Jóvenes, pueden prender o yo les mandaré esta tarea, estos ejercicios para que ustedes pues, empiecen a mandar evidencia y en cuanto a mí me los pidan, pues ya las tenemos, ¿no? Como les comento, ya los que escucharon al inicio, pues ya tenemos calificado el segundo parcial con todas sus trabajos que han ustedes enviado. Y bueno, pues yo tengo ya la evidencia ahí que ustedes han subido, ¿no? Díganme. Sí, ¿podrías repetirlo, por favor? Pasa igual. Ok, entonces, a ver, les pedí que en la hoja de este documento, en la hoja 16 vienen los ejercicios y dentro de esos ejercicios ustedes van a contestar los puntos 1, 2 y 3 y en el punto número 4 lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Sí. Y vamos a hacer algunos ejercicios, yo les voy a mandar unos ejercicios para poder hacer que contesten estos ejercicios vía Classroom para que ustedes contesten ahí o manden estos 3 ejercicios que se están pidiendo en esta primera prueba, ¿no? Profe, había también comentado algo Y de tengamos las evidencias de... bueno, mire, el resumen no lo hagan, ya nada más contesten estas 3 primeras pruebas que pues, finalmente pues es el resumen, es lo que estoy viendo aquí, ¿no? Básicamente es lo que necesitamos que ustedes sepan. Y bueno, pues van a tener que volver a leer este mismo documento para poder contestar estas 3 preguntas, ¿no? Que es básicamente un resumen, ¿no? ¿Correcto? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿qué más, jóvenes? Nada Ahorita, más. si no, pues nos vemos. Este me lo tienen que entregar el día martes siguiente, yo se los voy a subir el día de hoy, para que hoy o mañana, para que ustedes ya puedan contestarlos, ¿ok? Profe, Sí. había comentado algo de las calificaciones, es que no se entendió. Bueno, yo no escuché bien porque se congeló el audio. Ok, las calificaciones ya están todas, no las he subido porque no hay sistema. El sistema de la escuela está congelado, no sé, no me permite subir calificaciones, sin embargo yo ya tengo su calificación y ya tengo el registro de todos sus trabajos, entonces pues el segundo parcial ya está terminado, ¿no? Entonces ahorita lo que estamos iniciando pues va a contar para el tercer parcial. ¿Sale? Otra cosa, les voy a pedir nuevamente que seamos puntuales, ¿no? En las clases ya no voy a estar todo. Como que se atrasa el audio, profe. Es que no escuchamos nada. Sí, a ver, déjame ver qué está pasando. A ver, permítame. Jóvenes, Sí, ¿ya me ya. escuchan mejor? Sí. Bueno, les comentaba que por favor les pido que seamos puntuales, porque ya pues damos una cierta
cierta, todos estemos en la clase, ¿no? Entonces, pues nada más hay que cuidar ese aspecto. Vamos a tratar de ser puntuales en estas clases para que pues, podamos aprovecharlas. Ya ven que pues, de todos modos es medio complicada la comunicación y luego llegamos tarde y andamos a media explicación, pues ya no aprovechamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser puntuales, de estar, de poner atención y pues aprovechar al máximo estas clases virtuales. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, entonces, si no hay duda, va a ser a las 6 de la tarde, un poquito antes, para que yo le esté enviando la liga correspondiente. Está bien, profe, gracias. Ok. Gracias. Ok. Sí, que gracias. No, hay que ya falta menos, ¿ok?